¿Cómo están? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos la primera clase de esta asignatura que se ha dado en llamar, porque así precisamente lo que consideramos que contienen todos los puntos que vamos a tratar, ¿no? Lo que es la responsabilidad penal, yo le digo adolescente más que juvenil, porque en realidad de lo que se trata es de adentrarnos a analizar lo que es este sistema que regula las relaciones entre las distintas instituciones que tienen que ver con la o el adolescente, ¿no es cierto?, que incurre en una conducta que está tipificada por el Código Penal. Y en principio vamos a analizar en esta primera unidad lo que son los fundamentos jurídicos, antropológicos, sociológicos, a través de distintos ítems, ¿sí? En principio, ¿qué es lo más importante que nosotros tenemos que tener claro? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Y bueno, de los y las adolescentes. De los y las adolescentes que tienen dentro de su vida dificultades, porque si no las tuvieran, no hubieran caído quizá en estas conductas que lesionan derechos de terceros. Conductas que pueden ser delito, si están tipificadas, como digo, por el Código Penal, y ellos tienen una edad como para comprender que en Argentina son los 16 años, siempre y cuando el delito sea grave con una pena de más de 2 años, o también aquellas conductas que se llaman antisociales, o sea, que no llegan a ser un delito, pero pueden ser una contravención, poner la música fuerte, insultar a la persona, este tipo de hechos que no llegan a tener la relevancia de un delito, la gravedad de un delito, de la lesión de un bien jurídico, pero sí es una molestia, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, en Inglaterra, como no tienen el índice en Europa, en muchos países que tenemos en nuestro país, lamentablemente, ¿no es cierto?, de delitos graves por parte de adolescentes, ellos sacaron una norma para sancionar a aquellas conductas de adolescentes que no llegaban a ser delito, pero que sí eran molestas. Cuando llegaban de la noche, a lo mejor de bailar o de tener una situación donde ingirieron droga o alcohol, y luego su conducta, por supuesto, no va a estar dentro de los cánones que sabemos las personas que somos quizá más adultas, respetamos o pretendemos que se respeten. Dentro de esta unidad vamos a ver también, como dije recién, distintos ítems, las directrices de abordaje, ¿no es cierto?, los discursos que tematizan a los jóvenes, las distinciones paradigmáticas que tenemos entre adolescentes en conflicto con la ley o con proceso penal, y también el rol de los medios de comunicación, que lo van a tener en también hay una presentación aparte donde nos referimos a cómo deberían los medios tratar los temas, no solamente de los y las adolescentes, sino también los temas de las personas que han sido víctimas de delito, como puede ser violencia de género o niños y niñas maltratados. Entonces, en principio, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Lo que es el sistema, ¿sí? Antes, por supuesto, como digo, adentrarnos a lo que es la responsabilidad, lo que pasa en nuestro país, tenemos que tratar de saber de dónde viene esta palabra y por qué se incluyó por parte de quienes elaboraron este nuevo plan, esta, digamos, forma de expresar la responsabilidad adolescente. No solamente desde un efector, como puede ser la justicia, porque algunos hablan de justicia o proceso penal adolescente, justicia adolescente, sino desde un sistema. Y el sistema tiene que ver con lo que decía, y como siempre vamos a la etimología de la palabra, ¿no es cierto?, del griego, que es coloquio o sistema, que habla de reunión, de conjunto, de agregado, y es un objeto complejo. La persona es un objeto complejo. Él y la adolescente son personas que están en etapa, ¿no es cierto?, de ebullición, de crecimiento. Entonces hay componentes que son necesarios para que pensemos que hay un sistema. Y justamente esta asignatura no es una asignatura que hable de derecho, únicamente quizá de lo que menos habla va a ser de derecho, sino que es una asignatura que se ha pensado de manera interdisciplinaria y se van a expresar conceptos de distintas ciencias. Entonces, todos los sistemas tienen una composición, una estructura, un entorno, pero solo los sistemas materiales tienen un mecanismo o un proceso. Nosotros tenemos que ver lo que es el proceso también por el que pasan en su vida los y las niñas, y luego un proceso que tiene que ver puntualmente con los pasos que se tienen que seguir para llegar a una conclusión
o, de lo que se trata esta asignatura, una responsabilidad penal al adolescente. Según el sistemismo, ustedes saben lo que es el sistemismo, que precisamente es la que se encarga de estudiar los objetos o sistemas y los componentes del sistema, dicen que un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí para lograr un mismo objetivo. Los componentes de este sistema, ya vamos a ver puntualmente lo que son los del sistema penal adolescente, ¿no es cierto? Pero en realidad muchas veces son algo que ingresa, como son los datos, la información, los insumos, y el proceso o los cambios que se producen a estos insumos, ¿no es cierto?, en estas instituciones, y cómo salen del sistema o cómo es el resultado del sistema. Entonces, qué importante que es tener en cuenta estas situaciones de los y las niñas y adolescentes, ya que en este sistema penal adolescente, si bien no ingresan en el proceso, sí, muchas veces adolescentes de 13 años, que incluso desde esta edad los considera nuestro Código Civil y Comercial, en otros países desde los 12, en otros de los 14, ingresan a una etapa que aunque no sean punibles, no se los pueda declarar responsables, tienen, ¿no es cierto?, cierta madurez y se pueden tomar algunas medidas de parte de los organismos administrativos en la mayoría de las provincias argentinas, los órganos administrativos locales o en Mendoza y en otras se llaman ETI o equipos técnicos interdisciplinarios, que son los que van a llegar a tener la posibilidad de intervenir en estas situaciones, en estos casos de niños o niñas que no llegaron a los 16 años, pero que son desde los 13 adolescentes, para poder aportar a su vida la restitución de derechos que ocasionó que incurrieran en este tipo de conductas. Entonces, la definición de sistema, y para esto ya les voy a hacer la presentación, que me parece interesante porque, bueno, así ustedes se pueden ir guiando de lo que yo les voy diciendo y puntualmente, ¿no es cierto?, voy a compartir en la pantalla lo que he elaborado para una mejor comprensión de este tema. Como vimos ya en la parte de presentación, en el anterior, ¿no es cierto?, comunicación que tuvimos por este medio, esta asignatura tiene estos contenidos y puntualmente también tiene sistemas, ¿sí?, que vamos a ir estudiando. Entonces, desde lo que son los sistemas de responsabilidad, ¿sí?, vamos a ver lo que es un poco la definición, como les decía. Entonces, un sistema se define como una entidad con límites y con partes, interrelacionados e interdependientes, cuya suma es mayor a la suma de las partes. O sea, es un todo diferente. El cambio de una parte del sistema afecta a los demás. Si cambió la ley, va a afectar la intervención del equipo técnico interdisciplinario. Si cambió el proceso, va a afectar a los órganos que llevaban antes el proceso adelante. Entonces, el cambio de una parte del sistema va a afectar a las demás. Si tenemos más programas inclusivos o prevención, vamos a tener menos niños, niñas o adolescentes ingresando en un sistema de protección. Entonces, lo importante es generar patrones predecibles de comportamiento, ¿no es cierto? Y el crecimiento positivo y la adaptación de un sistema que va a depender de qué? De cómo nosotros ajustamos a las necesidades del adolescente o la adolescente, ¿sí? Porque hay sistemas que existen para cumplir un propósito. ¿Cuál es el propósito del sistema adolescente? No es encarcelar a los niños y a las niñas o a los adolescentes. Digo niño o niña porque hasta los 18 años sabemos que la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de acuerdo a lo que han estudiado en el año pasado, ¿no es cierto?, o en otras asignaturas, tiene que ver con esto. O sea, hasta los 18 los tenemos que tratar diferente. Y dentro de lo que es el sistema penal, entre 16 y 17 se considera que comprenden lo que hacen, pero se los va a tratar de manera especial. Y esto es lo que vamos a ir desarrollando. Entonces, los sistemas existen ¿para qué? Para cumplir un propósito. ¿Cuál es el propósito? La inclusión social, la educación, ¿sí? El respetar los derechos de aquellos que vulneran derechos a los fines de que recompongan, por decirlo de alguna manera, su conducta. Y entonces también esto no solo va a ser un beneficio para ellos, sino también para la sociedad. Entonces, en la teoría general de los sistemas, se trata, ¿no es cierto?, sobre conceptos y sobre principios y precisamente el contacto que tienen estos distintos organismos, estas distintas instituciones entre sí. Los sistemas pueden ser dinámicos, pueden ser activos
Y precisamente se distinguen los sistemas dinámicos o activos de los estáticos o pasivos. ¿En qué sentido? Porque los primeros son estructuras o componentes de actividad que interactúan en comportamientos, en procesos, mientras que los otros sistemas son estructuras o componentes que están siendo procesados, son más estáticos, ¿sí? Así lo dice también la mención de los mismos. Entonces, ¿qué es lo importante? Que estos procesos que son dinámicos o que son estáticos, ¿sí? Los podamos distinguir para ver en cuál lugar pondríamos a los y las adolescentes que están en este sistema de responsabilidad penal. Entonces, hay que ahondar en los conocimientos del fin para saber dónde estamos y por qué estamos. Entonces, este sistema de responsabilidad tiene que ver, ¿no es cierto?, con algo, con la familia, con estos adolescentes y estas adolescentes. ¿Qué es lo que compone entonces este sistema para nosotros, de acuerdo al análisis que hemos hecho de la problemática y la situación? Como dije recién, primero y fundamental la familia, porque es la célula básica, como se ha dicho muchas veces, en la que un niño o niña adolescente se está desarrollando, aprende valores, ¿sí? De acuerdo a los padres, ya lo van a estudiar ustedes, lo van a estudiar los estilos parentales, es cómo va a desarrollarse ese niño, con qué seguridad, con qué sabiduría, por decirlo de alguna manera, con qué herramientas. Y para eso ustedes habrán visto o verán en otras asignaturas los factores de riesgo y los factores protectores. ¿Que los da quién estos factores? Y los da la familia. También vemos a él o la adolescente, ¿no? Que, como digo, ha cometido esta conducta antisocial, ha violado el derecho de otra persona, puede ser a través de quitarle algo de su propiedad o lesionarlo, o incluso hay casos también lamentablemente de homicidios, que en nuestra provincia, en nuestro país son muchos, en otros países los y las adolescentes no tienen este índice de violencia. Por eso tenemos que trabajar en este sistema, a ver cómo mejoramos el sistema para que tengamos menos violencia. La sociedad es un elemento fundamental. ¿Y por qué será un elemento fundamental? Y puntualmente porque es donde se desarrolla esta familia, este adolescente o este adolescente. Sabemos que en este momento hay un 60% de adolescentes, niños y niñas, bajo la línea de pobreza, sin muchos de ellos educación. En una época de pandemia estuvieron 1 año y medio, muchos también sin poder acceder a todo lo que es la tecnología y la forma de consumir o de insumir estos conocimientos que necesitan. También están las instituciones educativas, como estamos hablando de que son fundamentales para la evolución, para, digamos, la internalización de valores. No es solamente el lugar donde el niño o la niña o el adolescente va a aprender, sino donde también socializa con pares. También el tema de los servicios de salud. Muchos de los niños y niñas tienen que ver con, ¿no es cierto?, esta exclusión social a partir de consumos problemáticos. Los consumos comienzan lamentablemente en nuestro país, como verán ustedes también en otras asignaturas, a los 7, 8 años. Otro de los, y realmente esto tiene que ver con el sistema de salud y tiene que ver también con los programas que se creen desde el poder administrador para poder proteger y para poder tener al niño o la niña mayormente, ¿no es cierto?, con sus derechos respetados. Otro de los instituciones que están, digamos, dentro de este sistema que estamos comentando, es el Ministerio Público Fiscal. ¿Qué hace el Ministerio Público? Por un lado, investiga los delitos. Por otro lado, ejerce el Ministerio Público de la defensa técnica. Todo niño o niña tiene derecho a defensa desde el primer momento en que es detenido. Y a través del Ministerio, precisamente, público, también tenemos a otro gran protagonista que no siempre está presente, porque cuando están los padres o las madres o un representante legal no están, pero sí cuando un niño o una niña está desprotegido y no tiene esta protección familiar, tiene que intervenir necesariamente el Ministerio Público Popular. Si bien en nuestra ley 6.354 en nuestra provincia de Mendoza no está previsto expresamente en el proceso la intervención del asesor o asesora de menores, como se llamaba antes, y ahora asesor o asesora de personas menor de edad, cuya, digamos, cuya función está desarrollada en el artículo 103 del Código Civil y Comercial, sí sabemos que es muy importante que ellos intervengan con las víctimas y también con los y las adolescentes que no tengan una persona que los esté representando y también ejerciendo esta responsabilidad parental. Otro organismo también fundamental, como decimos, como último recurso, porque siempre estamos pensando que cuando hay un hecho o un conflicto debería resolverse el conflicto a través de la mediación o de otras pautas
o bien otras miradas restaurativas, el Poder Judicial es el que tiene que resolver sobre la responsabilidad penal del o la adolescente, tiene que revisar las medidas inclusivas propuestas en el plan individual. Generalmente cuando un niño o una niña comete un delito hay que elaborar un plan y eso es fundamental y no se hace. No todos los chicos tenemos la misma respuesta, sino que cada niño o niña es independiente, es diferente y tenemos que dar una respuesta también acorde a su personalidad, a su forma de actuar. Y precisamente es importante también saber que si bien en el sistema penal la respuesta del Código Penal es la sanción, en el sistema educativo, en el sistema especial que tenemos nosotros que potenciar, no tiene que ser esta una respuesta, ¿no es cierto?, sistemática, sino que tenemos que tratar de incluirlo en otro tipo de programa y de absolver de pena, que es una de las posibilidades que nos da nuestra ley nacional 22278, modificada en el año 1983 en mayo, en el periodo militar, lamentablemente más de 40 años y no podemos cambiar esta ley, que no es una ley mala en el sentido, ¿no es cierto?, general, pero es una ley que tiene un nacimiento espurio. ¿Por qué digo que no es mala en general? ¿En el qué sentido? Y en el sentido, no de los primeros artículos que ya no se aplican, cuando un juez podía disponer de un adolescente o una adolescente, aunque no hubiera cometido delito o aunque fuera inocente del delito, si estaba en situación de peligro material o moral, como es la ley de riesgo, pero sí es importante que esta ley nos trae la absolución. Esta ley nos dice que el o la adolescente que cometió un delito, aunque sea el más grave, puede ser absuelto de condena si no es necesaria la misma, porque el tratamiento, dice la ley, o las medidas, diríamos nosotros, que se han tomado, logran que esta adolescente no tenga la posibilidad de violentar nuevamente el derecho de un tercero. Entonces, es muy importante, ¿no es cierto?, que tengamos en cuenta esto y el tema del jurado, que hay algunas provincias, ¿sí?, que han sacado sentencias, creo que Entre Ríos, Corrientes, sobre la posibilidad de que un adolescente sea juzgado por un jurado. En el caso que se dio, el chico ya había cumplido los 18 años y decidió que fuera un jurado el que lo juzgue, pero en general consideramos aquellos especialistas, ¿no?, como yo y otros tantos, pero digo mi opinión, que el jurado no sería un jurado popular lo más adecuado, porque generalmente en los casos en que en nuestra provincia y en otras se puede juzgar por jurado, en los casos de delitos que podrían arriesgar una pena de prisión perpetua. A los y las adolescentes es imposible poner una prisión perpetua de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, como vamos a ver en el caso Maldonado y jurisprudencia de Mendoza, caso Ledesma y otras provincias argentinas también lo tienen, pero sí quiere decir que si lo que arriesga para que sea juzgado por un jurado es una pena gravísima, el delito también es gravísimo y muchas veces ustedes saben que los medios de comunicación, algo que trataremos en el último punto de la unidad, son muchas veces los que potencian esta manera, ¿no es cierto?, de tratarlos y las adolescentes, juzgándolo antes aún, ¿no es cierto?, que un tribunal. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta también? Los fundamentos jurídicos, antropológicos, sociológicos de este sistema de responsabilidad penal juvenil, ¿sí? Este sistema es un sistema diferente y está integrado y nace a partir de una mirada diferenciada de niños, niñas o adolescentes, que están inmersos en ¿qué? En una conducta que infringe las permitidas, que infringe lo que es el delito, como vimos, y que puede precisamente lesionar derechos de terceros. De acuerdo a las recomendaciones de UNICEF, precisamente, que es un organismo de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, que se encarga de hacer evaluaciones, dictámenes, elaborar consejos para los países, la justicia penal adolescente es un sistema de administración que extiende los derechos y garantías del debido proceso a los y las adolescentes. Y habla de que hay que aquí una persona, como bien dice la convención, entre los artículos 37 y 40, que ya lo vamos a elaborar bien en alguna de las otras unidades que vamos a ver, que a quien se acuse de haber infringido la ley, ¿sí?, tenemos que tratarlo de manera especial. Y la finalidad, como vimos recién, de este tratamiento es educativa y no sancionadora. Lamentablemente, en muchas provincias y países esto no se ha entendido, ¿no es cierto? Y tenemos que hay graves sanciones a adolescentes que cometieron hechos en su edad de crecimiento, que son entre 16 y 17 años.
Precisamente la última respuesta, según esto, según lo que hablamos, lo que dice UNICEF y todo esto, es la privación de libertad, es la sanción. Entonces, todo esto ha dado lugar a una situación de crueldad, falta de comprensión. Sabemos que hay sanciones para adolescentes que han llegado incluso hasta prisión perpetua, aunque luego se han anulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se han dictado nuevas sentencias, pero en Buenos Aires, de acuerdo a las conferencias y a toda mi práctica como presidenta de la ALAMPIONAS, de esta asociación de magistrados, funcionarios, profesionales y operadores de niñez, adolescencia y familia, que hay sanciones hasta de 30 o 40 años que se acuerdan, y vamos a ver este tema también en el procedimiento, en juicios abreviados. Juicio abreviado que no admitimos en Mendoza, yo fui perdón que sea autorreferencial como dicen, pero bueno, fui una de las juezas que interpretó por primera vez esta ley 6354 en mi función como magistrada y justamente lo primero que dije a mis colegas es, este juicio abreviado no es como el juicio abreviado de adultos porque no puede él o la adolescente, de acuerdo a la convención, reconocer un hecho. Puede sí tener ganas de hablar y decirlo, pero no reconocer a cambio de una sanción menor o a cambio de un cambio de calificación. Hay que demostrar que esa adolescente ha sido culpable para poderlo sancionar en el sentido de declarar una responsabilidad, no en el sentido de una sanción penal, ¿sí? Pero por eso es tan importante tener en cuenta, ¿no es cierto?, estas corrientes que dan, digamos, un protagonismo al aspecto restaurativo que tiene su eje en la reparación del daño causado en cualquier fase del procedimiento y consecuentemente el archivo de la causa y por otro lado aconseja a él o la adolescente, ¿no es cierto? Y a los países que tengan que regular estos temas, una menor restricción de derechos que realmente a la hora de poder resolver o de tener que resolver la privación de libertad, como digo, sea el último recurso y solo para casos muy graves. Y ustedes dirán, pero profesora, yo he visto que mató, yo he visto que a lo mejor cometió un daño grave, pero tenemos que considerar que para eso es el sistema penal adolescente, para comprender esta realidad y que es mejor que lo vuelva a cometer o que no lo vuelva a cometer y que no lo vuelva a cometer. ¿Y cómo lo logramos? Lo vamos a lograr metiéndolo preso cuando vemos cuántas estadísticas tenemos de personas que salen de las cárceles y cometen delitos más graves, o lo vamos a lograr aplicando un programa inclusivo y educativo. Bueno, eso es para que lo puedan reflexionar. Entonces, la convención y las reglas de Naciones Unidas, que las vamos a desarrollar en otras unidades como las de Beijing, de Riad, las reglas de La Habana, nos hablan de la organización de la justicia especializada, especialmente las reglas de Beijing. ¿Sí? Porque Riad nos habla de prevención y Habana nos habla de qué pasa con los niños y niñas privados de medio familiar, de libertad dentro de un sistema de, digamos, encarcelamiento, por decirlo de alguna manera. Entonces, la justicia y los organismos que están alrededor de este sistema tienen que ser flexibles. ¿Sí? ¿Para qué? Para juzgar a estas personas menores de 18 años. Entonces, ¿cuál es la razón de ser del reconocimiento de la adolescencia como la etapa de la vida en la que las personas se encuentran en plena evolución intelectual, emocional y moral, sin haber culminado el proceso de formación para la vida adulta? Esto es lo que facilita y si se interviene a tiempo, se puede recuperar. Esto es lo que tenemos que pensar. La razón de ser de un trato diferenciado es la esperanza de poder recuperar a este niño, a esta niña, a este sujeto, ¿no es cierto?, a este adolescente de esta situación de vida, ¿sí? Siempre respetando el interés superior sobre cualquier otro interés de personas mayores de edad. Entonces, la psicología evolutiva, que también ustedes la tienen dentro de lo que es los programas de esta carrera, explica que la o el adolescente infractor es una persona en desarrollo que no ha tenido tiempo para interiorizar las normas que rigen la sociedad en la que vive y precisamente por eso infringe. Y esto no significa que sea incapaz de discernir y que resulte responsable, sino que por las razones que ponemos, ¿no es cierto?, merecen un trato diferente, un proceso diferente. Entonces, la reacción social frente a estos actos delictivos no debe ser el castigo, debiéndose procurar su integración social y evitar en todo momento que sea privado de su derecho fundamental a la educación. Entonces, los fundamentos de la justicia especializada, ¿sí?, tienen que ver con este reconocimiento de esta etapa en evolución.
¿Qué es lo que es la justicia especializada de adolescentes? Y bueno, nosotros sabemos, y como estamos diciendo, que el fundamento está precisamente en fomentar responsabilidades de este adolescente que ha cometido la infracción penal, promover su integración social, favorecer la participación de la comunidad en el proceso de inclusión social y mediante la oferta de servicios y programas, precisamente tratar de cumplir con estas, digamos, medidas integrativas. ¿Cómo ha sido la responsabilidad penal en América Latina? Y bueno, tenemos una América Latina muy grande, con diversas edades, porque las diversas legislaciones y las diversas culturas y la influencia de algunos actores, como por ejemplo el doctor García Méndez, que él creía que mientras más baja fuera la edad, más garantías íbamos a tener de proceso. Yo no estoy de acuerdo con el doctor García Méndez, todos lo saben, porque para mí no hay que bajar la edad para darle un proceso y una garantía a un chico de 12 años, sino que lo que hay que hacer es subir la edad para darle a ese chico de 12 a 16 o algunos países a 18 años, ¿no? Una posibilidad de otro tipo de intervención y no penal. Entonces, la responsabilidad penal adolescente, como decimos en América Latina, oscila entre los 12 y 17 años. Ustedes verán, dentro de lo que es la filmina, ¿no es cierto?, una cantidad de, digamos, de años, de leyes, de distintas situaciones. Y lo importante es que tanto la convención como la interpretación que hace de la convención, tanto el Comité de Derechos del Niño, que el año pasado vimos de qué se trataba, ¿no es cierto?, este comité, como también hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nos dicen que por debajo de la edad de 12 años no debería ponerse ninguna ley como, ¿no es cierto?, incluyendo a estos niños o niñas dentro de un sistema penal, por más que sea especializado o adolescente. Y este sistema va a ser en América Latina, en algunos países desde 12 hasta países, ¿no es cierto?, que lo tienen aún más. ¿Cuál es la capacidad de autonomía e imputabilidad? Y bueno, para ser imputable tenemos que comprender, dice la ley, lo dicen los psicólogos. Entonces, en este sentido, la imputabilidad atribuida a los y las adolescentes debe corresponder a esta capacidad de autonomía y al ejercicio de derechos que se le reconoce en la sociedad. Como por ejemplo, para obtener la licencia de conducir tenemos que tener 18 años y bueno, para poder ser capaz de infringir la ley comprendiendo lo que estamos haciendo, tenemos que tener cierta edad. Entonces, estos derechos que ya vimos que en América Latina tenemos distintas opiniones, tienen que ver, ¿no es cierto?, con un reconocimiento social acerca de cuándo una persona está lo suficientemente madura para poder tomar decisiones con plena responsabilidad. Esto ocurre por lo general a partir de los 18 años. Entonces, ¿cuál es el propósito fundamental de la justicia penal adolescente? Y bueno, el propósito fundamental es contribuir a que los mismos adolescentes, ¿sí?, se responsabilicen de sus actos, asegurando siempre en este tránsito al reconocimiento el bienestar. ¿Sí? Ahí vemos un adolescente conversando con una trabajadora social, a lo mejor, con una amiga, con una psicóloga sobre su situación, para sentirse mejor, decir lo que le pasa. Por esto debemos tener presente siempre, cuando intervenimos en estas situaciones, toda una serie de factores, como digo, psicológicos, familiares, sociales, en base a los que se determinan las medidas que mejor incidan en su educación y procurando así no restringir estos derechos. Entonces, qué importante que son para esto que ¿qué les parece a ustedes? Las articulaciones. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo colombiano donde sale un sistema responsable. ¿Por qué se lo traigo? Porque me parece interesante verlo desde el nivel, desde el punto de vista también latinoamericano. Lo que hablamos acá lo hablan en otros países. Lo que discutimos acá sobre el juicio abreviado, yo he estado en varios congresos discutiéndolo, escribiendo sobre estos temas, ¿no es cierto? Y también discutido sobre estos temas, porque es algo que está naciendo en muchos lugares. Este tema de la justicia adolescente o del sistema de responsabilidad penal adolescente no se tenía en cuenta. Entonces, ¿qué es un sistema? Y ya lo vimos, es un conjunto, ¿no es cierto?, de instituciones que se interrelacionan, que son dinámicas, para mí, en el caso de adolescentes, y precisamente está formada por jueces, por fiscales, como dijimos, por la Procuradora General de la Nación, entidades territoriales, asociaciones como la Lampionaf, como asociaciones Accionar, que es la que, por ejemplo, se ocupa de chicos que tienen consumos problemáticos, la policía, la comisaría del menor en Mendoza, en otras provincias hay una policía especializada y ojalá que exista, un instituto, acá se llama, por ejemplo, de bienestar social que se encarga de este tema y en otros países como Argentina tenemos también, ¿no es cierto?,
el sistema de protección de derechos, la Dirección General de Protección de Derechos, el sistema de responsabilidad penal, hay distintos nombres. La Defensoría del Pueblo, que acá no tenemos todavía defensor general, digamos, en Mendoza, pero sí existe una defensora general en la Nación, que es la doctora Marisa Graham. O sea, hay un montón de instituciones. Entonces, el sistema de responsabilidad penal adolescente tiene que articularse de forma tal que el joven, la joven, él o la adolescente en conflicto social o en infracción a la ley penal pueda comprender las consecuencias de su conducta, que no son solamente para el tercero, sino muchas veces ustedes lo verán para la familia, ¿sí? Para aquellas personas que están incluso en su entorno social. Las víctimas son fundamentales, porque hay víctimas directas e indirectas, como digo, a veces la mamá es una víctima indirecta. ¿Por qué? Porque es la que va, la que viene, la que está al lado del adolescente, no sabe cómo hacer para que deje la droga. Entonces, es importante promover cambios en la conducta de este adolescente. ¿Y quién va a ayudar a promoverla? Y en este sistema también la familia, también los organismos públicos, también las asociaciones que capacitan. Y esta justicia especializada plantea que los niños, niñas y adolescentes en conflicto con esta ley deben ser atendidos por jueces, fiscales, defensores, integrantes de las fuerzas de seguridad y equipo interdisciplinario, pero especializado, que tienen que saber de todas las ciencias. Por eso hablaba de interdisciplina en esta asignatura, porque yo no hablo de derecho, estoy hablando de personas, que es un cúmulo, ¿no es cierto?, de factores, de ciencias que aportan para que podamos llegar a esta adolescente a una vida mejor. Entonces, ¿esto cómo se va a lograr? A través de capacitaciones, como digo, acorde a qué? Acorde a aprender los estándares internacionales que vamos a estudiar en las otras unidades, que hablan de la no regresividad, del principio de inocencia, de la especialidad, del derecho a ser oído. Este sistema se diferencia, por supuesto, el de las personas adultas, porque todo esto, aunque también tengan derecho a la persona adulta a ser oído, acá es un derecho que no se puede pasar por alto. ¿Sí? Es un derecho que tenemos que hacer respetar. Y no solamente el hecho de que podés declarar o no sobre el hecho, no, el hecho de escuchar qué te pasa. Ese es el tema. Entonces, en estos contextos de encierro, también los operadores, las operadoras, tienen que ser especializados. ¿Y cuáles son las particularidades entonces del sistema? Y como hablamos, el tema de la interdisciplina. Debemos trabajar en equipos interdisciplinarios. Tenemos que tener esta metodología, ¿no es cierto?, de incluir las otras ciencias, de respetar a los otros profesionales, profesionales de la salud, trabajadores sociales, con autonomía técnica que van a asistir no solamente al Ministerio Público cuando haga la investigación, sino que también a la justicia para decirle y para aconsejar sobre cuál es el perfil de este adolescente, de esta adolescente, para poder llevar a una mejor resolución del caso. Entonces, la interdisciplina le otorga al equipo características como la complejidad, creatividad, dinamismo. ¿Cómo es trabajar en interdisciplina? Que es algo que yo siempre he soñado y no se ha podido lograr muchas veces. Que en ese despacho que yo, como jueza, ¿no es cierto?, ejercí esta magistratura, se sentaba la trabajadora social, el psicólogo del cuerpo auxiliar interdisciplinario del Poder Judicial que hizo la evaluación sobre si este chico comprendió o no, pero al lado estaba sentada la psicóloga del centro, a lo mejor del sistema de responsabilidad penal juvenil, con la trabajadora del unidad de medidas alternativas, que es el que visita al chico en su casa, que a lo mejor no tiene un título académico de las ciencias sociales, humanas o médicas, pero sí es la persona que está al lado del chico y que conoce cuál es la dinámica, el barrio en el que está y qué le está pasando. Entonces, qué importante que es la especialización, tanto académica como profesional, porque precisamente esto va a ayudar a que el conjunto trabaje de una manera coordinada, acorde a lo que se necesita. Bien, hasta acá vamos a llegar entonces en este primer video y vamos a seguir con el próximo sobre las directrices de abordaje sociopenal en el campo de estudio de la niñez, de la adolescencia y de la familia. Así que espero que esto lo hayan comprendido, que es, digamos, lo primero que yo les quería mostrar y que tiene que ver con esto, como decía, de poder llegar a comprender esta primera parte de esta asignatura.